Benjamín Walker, urgente, ¿se puede definir como una canción urgente a octubre, el tema que estás presentando y que grabaste junto con Perota Chingó? Absolutamente. Es más, creo que nunca había escrito sobre mi contingencia inmediata en una canción antes, y era tan fuerte lo que nos estaba pasando en Chile en octubre del 2019 y todos los meses posteriores que fue una necesidad imperiosa de tener que hablar de lo que estaba pasando, pero en las canciones. La mecha prendió de un salto. ¿Y qué es lo que hizo que esta mecha se encienda y se expanda? Fue un modelo de sociedad insostenible hasta ese punto. Cuando hablo de que la mecha prende de un salto, me refiero específicamente al hecho puntual de cómo se gatilló el estallido y la revuelta popular en Chile el año pasado, que fue que los secundarios, o sea, los jóvenes que estudian los últimos 4 años de colegio en Chile, decidieron hacer una evasión masiva como una protesta pacífica por el alza del precio del metro en la ciudad de Santiago. Lo que ocurrió ahí fue que el gobierno de Sebastián Piñera generó todo un contingente policial para reprimir ese acto de los secundarios, y eso dio una escalada de violencia el viernes 18 de octubre sin precedentes en la historia quizás moderna de Chile. Y ese fue el gatillo inicial. Todo lo que viene después fue quizás ya una olla a presión que venía aguantando hace muchos años por una estrechez de vida fuerte que seguía en Chile por el modelo que venimos cargando desde la dictadura. Esa es la realidad. O sea, si es que hoy día en Chile podemos decir que vamos a crear una constitución nueva después de un plebiscito que tuvimos este año, fue porque ya no daba más. Y el estallido social del año pasado fue esa olla de presión que venía ya no pudiendo aguantar más este modelo. Te preguntaba en el inicio de la entrevista si octubre es una canción urgente y te repregunto con un agregado. ¿Octubre es una canción urgente que en cierta manera refleja lo que hoy vive América Latina? Yo diría que sí, ¿no? Somos países tan convulsionados y con una historia común, o sea, tan arraigada una de otra. La República de Chile no se entiende sin la historia de la República Argentina y así. Hoy día en la mañana, sin ir más lejos, veo a todas mis compañeras y colegas, mujeres celebrando la legalización del aborto en Argentina. Y tenga uno una opinión u otra, es importante ver el análisis de cómo eso afecta en Chile, porque se está hablando como si se hubiera legalizado también aquí. Es así de compenetrada nuestra historia en común y así también nuestras necesidades. Me tocó una anécdota muy bonita, que después de la revuelta popular el año pasado, en primer lugar yo viajé a México ese mismo viernes 18 de octubre, fue una locura. Yo me bajo del avión al día siguiente y veo que en Chile hay toque de queda, que los militares están en la calle, que son imágenes que uno no veía nada desde los 80. Yo nací en el 92, no me tocó vivir la dictadura en Chile, pero para mí la imagen del militar en la calle es parte del pasado de Chile y no solo los últimos meses. Me tocó viajar a Bogotá inmediatamente después, y lo que ocurre en Bogotá en diciembre del año pasado son revueltas populares en la calle, donde yo mismo vi como algunos levantaban banderas chilenas, porque se habían visto motivados por la revuelta popular que hubo en Santiago hace 2 meses antes. Eh, Son sentimientos encontrados, porque hay una sensación como de empatía, como latinoamericana, que, digámoslo, es romántica y es hermosa también, como ver ese sentido de pertenencia a una historia en común, pero también es agrio ver que tenemos tantas necesidades como quizás tan básicas, ¿no? Y que se hace urgente no solo en un país, sino que en todos. Somos un desastre común, yo creo. Son tiempos de cambio y de evolución en las sociedades a propósito de lo que plantea de lo sucedido en la Argentina.
con la legalización del aborto, con lo que pasó en Chile y con lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Claro. Somos parte de esa historia común y es hermoso cómo la música se convierte en banderas para todos. Me encanta que sea una canción que comparta con Perotá Chingó, por ejemplo. A las chicas las conocí en el estallido social el año pasado. Ellas tienen un lazo muy fuerte con Chile, vienen muy seguido. Me tocó conocerlas a eso de diciembre del año pasado. Y ellas fueron las primeras personas a las que yo le mostré Octubre habiéndola recién escrito. Nos presentaron, me preguntaron si había escrito algo sobre el estallido social. Yo les digo, miren, estoy como escribiendo esto, se me ocurrió anoche. Y ellas espontáneamente se suben a cantar el coro conmigo mientras se las estaba mostrando. Y ahí terminamos la canción y nos miramos y fue como, esto hay que grabarlo. Y las chicas fueron muy generosas en mandarme sus voces desde Buenos Aires. Y a lo que voy es que es tan nuestra historia común latinoamericana que la música se vuelve, si bien nace de un contexto muy puntual como así Violeta Parra cantó al Chile de los 60, y lo mismo hizo Víctor, qué hermoso ver las canciones de Violeta en la voz de Mercedes Sosa, ¿no? Como en Chile todos escuchamos las versiones de la Negra Sosa, y qué lindo que sea así. Lo mismo con Silvio y la trova cubana, que se escucha tanto también aquí abajo. Eh, Creo que el certificado más real de la historia común que tenemos en Latinoamérica es su música, definitivamente. Iba a preguntarte justamente, y vos mencionas a dos íconos de la canción chilena, si tu propuesta, tu repertorio en general está imbuido de ese espíritu de Violeta Parra y de Víctor Jara. Sí, se hace difícil en Chile ser músico y que ambos no estén un poco en tu música. Hagas pop, hagas música urbana o hagas folclore, creo que Víctor y Violeta están ahí. Y por muchas razones. Violeta fue una transgresora. Fue en Chile, yo creo que algo que nos falta mucho es amor propio. Que algo que nos diferencia, yo creo, que de Argentina. Somos como más autoflagelantes, quizás. Y en ese sentido aparece Violeta, que dice, a ver, hay mucho folclore en el campo chileno y nadie lo está como saliendo a registrar antes de que los cantores populares que tienen esa tradición oral desaparezcan, ¿no? Violeta sale con una radio a recorrer Chile, a recopilar repertorio y luego, posteriormente, a componer sus propios temas. Violeta como fue un impulso de creación que ser creador en Chile, siendo tan difícil, porque tenemos una industria muy precaria, hay una cierta valentía que yo siempre veo a la Violeta detrás de eso. Y en el caso de Víctor, fue muy, o sea, fue muy simbólico que la dictadura haya puntualmente ido a buscar a Víctor Jara, que le haya mutilado sus manos y que lo haya acribillado con 41 balazos. Porque lo que querían hacer era callar la cultura. La cultura fue el brazo quizá más importante de la unidad popular para socializar las ideas del proyecto de Allende en su minuto, y mataron la música chilena por años. O sea, lo que se escuchó en Chile después de la dictadura era lo que venía afuera. Por eso, de hecho, aquí estamos tan influenciados por el rock argentino. O sea, para mí, Charlie y Spinetta también son grandes referentes. Serú Girán, bueno, el folclore también. Pero a lo que voy con todo esto es que están haga un género u otro, Víctor y Violeta siempre están ahí como una figura como padre y madre un poco de la música moderna chilena, yo creo. No digas que aquí no hay paz, si al fin nos llegó la luz. ¿Cuál es la metáfora de esta expresión que remarcas permanentemente en octubre? La contingencia era esta cuando se me ocurre hacer la canción. El oficialismo, o sea, el gobierno y todo el establishment que vio con malos ojos que la gente saliera a las calles a reclamar por el modelo chileno,
Lo primero que hicieron y que trataron de hacer durante mucho tiempo fue estigmatizar la revuelta popular como si solo fueran actos de violencia anarquistas, como si la única razón por la que hubiera gente en las calles era el afán de destruir, desarmar un poco a Chile, destruir los comercios pequeños. Y ellos tienen también, los medios de comunicación más grandes en Chile son parte de ese establishment. Entonces, me angustió mucho yo salir a la calle y ver una realidad completamente distinta a la que te pintaban en el Mercurio, La Tercera, que son los grandes diarios en Chile, o la televisión, o sea, los medios más impugnados durante el estallido social fue la televisión abierta. ¿Por qué? Porque solo mostraban violencia y lo que veía yo en las calles era una sociedad empoderada, era una generación entera, mi generación, creando, o sea, haciendo arte gráfico, escribiendo canciones, haciendo batucadas. Yo veía familias enteras, niños pequeños y niñas saliendo a marchar con sus papás. Eh, Era importante lo que estaba pasando y era muy lindo, era una explosión de creatividad. Entonces, la canción para mí nace de la necesidad de decirle a la gente eh, y decirle al oficialismo como no digan que esto se trata de que no hay paz, como no me hablen de paz en esto se trata de algo mucho más importante, de que obviamente puede haber un altercado u otro, porque obvio que los van a ver, la situación ya es violenta, sino que aquí tenemos la oportunidad de un Chile distinto, y a eso me refiero con la luz. Eh, y en la carátula de la canción uso el Guñelve, que es la estrella mapuche, que se usó mucho como simbología en las calles. Y me gusta porque es luminoso. Para mí octubre y el estallido social es una explosión de creatividad, es la posibilidad de que seamos dueños de nuestras propias vidas y de un Chile distinto. Y para mí esos son valores que hay que rescatar y la canción sale a cuidar eso un poco. Y esa explosión de creatividad que has observado al salir a las calles, la reflejas en el videoclip de la canción, Benjamín, ¿no? Ese fue el propósito, absolutamente, tal como tú dices. Nos sentamos con la directora, con Camila Grandi, Ujú. y nos dijimos, a ver, ¿cómo reflejamos el espíritu de octubre en un video? O sea, si lo que más nos emociona es como que estén todos creando y siendo creativos al respecto, ¿cómo nosotros estamos a la altura de ese sentimiento? La respuesta fue, nosotros no tenemos que hacer el video, tenemos que pedirle al resto que nos mande todo lo que se les ocurra y nosotros ahí hacemos como el laburo de armar como la línea narrativa. Pero lo hermoso de ese video es que yo por las redes sociales le dije a la gente, mándenme lo que quieran, piensen lo que es octubre para ustedes y hagan lo que les nazca. Y desde acá vamos a hacer este collage. Y nada, yo veo el video y me emociona mucho porque creo que va a ser un lindo registro histórico también de lo que nos tocó vivir. Quería preguntarte también si Octubre es una canción que invita a levantarse con optimismo para enfrentar lo que viene. Mira, sí, yo creo que lo que más da cuenta de que para mí octubre es algo positivo es la música. Si llegara, no sé, un gringo que no sabe nada de español y escuchara el tema, yo creo que me diría que es un tema alegre. Y eso es lo que más me importaba. Tiene un poco de candombe, tiene un poco de ritmos africanos, tiene cosas que en lo personal a mí como individuo me sirven para levantarme y agarrar energía. Yo cuando estoy como, no sé, cuando quiero energizarme escucho Afrobeat, escucho Fela Kuti, qué sé yo. Eh, y me agarré un poco eso para darle el contexto musical a la canción. Lo único que quería era que motivara, que te dieran ganas de salir a la calle, pero con una actitud alegre, ¿no? Salió mucha música ese año que me encanta, pero que iba muy en clave confrontacional. Y está bien, pero también hay gente que legítimamente le puede dar susto eso, y es gente que también hay que sumar a la causa. Entonces, lo más importante para mí era hacer una invitación como con un contexto alegre, ¿no? Y eso es lo que está detrás de octubre. Benjamín, en estos últimos años Chile, en lo que hace a cantantes, a compositores e intérpretes, ha generado artistas que tienen una proyección internacional
en virtud de su propuesta, permitime el término jugada, por lo comprometido. Digo, tanto la tuya como Mon Laferte, por citar dos ejemplos masivos hoy en día. ¿Cómo ves este espacio conquistado por ustedes? Me emociona porque la verdad siempre hemos sentido que, insisto, vuelvo al ejemplo de la dictadura porque tiene todo que ver con que nos sintamos en un ambiente hostil para hacer arte en Chile. Vivir el modelo en que vivimos también repercute en muchas cosas muy básicas, como la salud, la educación, por supuesto, pero a quienes creamos arte, sea una disciplina u otra, nos afecta directamente por el valor que se le asigna al arte en Chile, que es muy bajo, y por un tema de modelo, ¿no? Como todo el razonamiento crítico y la sensibilidad y la empatía que te puede generar darle valor al arte, o sea la lectura, sea la música, sea el arte pictórico, no le sirve al modelo en Chile. El construir ciudadanos pensantes y críticos no es afín al modelo que nos toca sufrir en Chile hoy en día, y eso repercute directamente en que para hacer arte en Chile vives en un ambiente muy precario. Y yo creo que tiene que ver con lo que tú me decías, que es un arte comprometido. Seas como Mon Laferte, que yo creo que es el tope de línea que tenemos en Chile en términos de masividad, o seas alguien absolutamente del under, el compromiso político es inevitable, porque es tan hostil la realidad en Chile para hacer arte que no puede serte indiferente, por muy mainstream que seas, la realidad que nos toca vivir. Y eso me genera orgullo porque si bien es difícil hacer arte en Chile, veo a muchos colegas haciendo, como tú decías, apuestas muy riesgosas, que quizás si tuviéramos una industria súper ordenada como la tiene Argentina o Colombia o México, sería inevitable que hubieran colegas que estuvieran en una posición más cómoda sin la necesidad de arriesgarse. Aquí veo un compromiso transversal de un país muy chiquito como somos nosotros, eh, pero que me parece importante. Creo que el arte siempre es transgresor y puede generar cambios de conciencia súper importantes. Entonces, que hayan figuras como que creo que es la más jugada de todas. Entonces, es un ejemplo hermoso para todos los que vienen abajo, ¿no? Y va a haber en el futuro que ver cómo, en qué se convierte todo esto, pero ojalá sea una industria que siga creciendo. Benjamín, en plena pandemia y con todo lo que eso significa, lanzaste Brotes, Florecen y el EP Malk, donde están Yorca, Natizú y Jacana. Háblanos de cómo surge estas propuestas. Bueno, lo de Brotes Florecen es algo que venía gestándose antes de la cuarentena. Brotes fue mi segundo disco de estudio, un disco que me trajo anécdotas de vida y crecimiento muy profundo. Y Brotes Florecen es una reversión acústica de algunas de las canciones del disco. ¿Y por qué? Lo que me pasó con el disco es que me puse a viajar mucho y a conocer a muchos colegas de Latinoamérica, y encontré tan hermoso que para mí siempre fue un sueño hacer música y que la música me hiciera viajar. Y sentir que eso se estaba un poco empezando a realizar, me dio la necesidad como de guardar esto como en una cajita. Y para mí esta cajita era reversionar acústicamente esas canciones que me llevaron a viajar, pero con los colegas que iba conociendo en el camino. Así me tocó grabar con Alejandro y María Laura en el Perú, con el David Aguilar en Argentina, perdón, en México, Pedro Pastor de España, en Buenos Aires, mi amiga Loli Molina, que es de allá, también hicimos una reversión hermosa. Fue un gustito, en verdad que me di como de, en el futuro, qué lindo tener este registro porque somos todos cantautores como de la misma generación. Y para mí revivir esos encuentros a través de la música y esos registros era muy importante. Y lo bueno es que me toca publicarlo justo cuando empieza la cuarentena, entonces era un disco como muy introspectivo, como por la cercanía de la voz y la guitarra, y venía muy bien al contexto de encierro también. Y ahí viene el otro disco que tú comentas, que fue una locura,
una semana antes de que nos encerráramos, vienen 2 colegas músicas a vivir a mi departamento. No teníamos idea que nos iba a tocar encerrarnos meses, las 24 horas del día. Pero son 2 grandes amigas que son Natizú y Yorka. Y con ellas nos tocó vivir la cuarentena, nos tocó vivir el encierro. Y nada, creo que no sabemos hacer nada más que no sea componer. Y nos tocó absorber toda la ansiedad de la cuarentena y hacer un disco 100% hecho en casa. Todo escrito, producido y grabado en esta pieza que ven aquí en el Zoom. Benjamín, ¿qué puntos en común, si los hay, tienen Felicidad, Brotes y el tema que estás promocionando Octubre? Qué buena pregunta, porque yo los veo muy lejanos. Al tiro pienso en diferencias más que similitudes. Pero hay algo real, que si bien la música puede ir mutando, puede ir madurando, la forma en que uno habla de ciertos temas, lo que me gusta es que siempre escribí por el impulso de tener necesidad de decir algo para mí mismo, ¿no? Como no escribir por escribir. Por escribir nada más. Claro, Felicidad fue de mis primeras canciones, la escribí cuando estaba en el colegio. Fue mi primer single, con esa entré a la radio en primer lugar. Y fue un tema que nada, en mitad de la noche estaba pegado con esto y saqué la guitarra y me puse a componer. Nunca ha dejado de ser así y me gusta mantener ese espacio de cuidado con las canciones, de nunca cruzar el umbral de, mira, tengo que escribir este tema porque me pidieron que tengo que sonar en tal cosa, y cuando yo ya entro en ese terreno debería empezar a asustarme. Hasta ahora, por suerte, siempre he protegido el espacio musical como un estado de necesidad, como si yo necesito estar, y siempre para mí, como si necesito sacarme algo del pecho, que sea con la música, y ojalá no perder eso. Mi música ha ido evolucionando, pero creo que al menos he podido proteger como ese espacio de cuidado. Eh, Dos preguntas en una. Ya. ¿Cómo defines, vuelvo al concepto inicial, cómo defines puntualmente a Octubre y cómo defines a la canción Y Arderán? Uf. Octubre para mí es una transgresión personal. ¿Por qué? Porque para mí fue muy difícil. Yo siempre hablo desde mucha introspección, desde aspectos como más universales, sentimientos, cosas que pueden como ser transversales a los tiempos. Nunca había escrito como de contingencia tan inmediata porque le tengo mucho respeto a la canción política. Eh, Aquí fue tal el estado de necesidad que me transgredí como mis propios límites y mi propio pudor de ir a hablar de política, de hablar de contingencia sin miedo y de contingencia inmediata, como sin temer como a las consecuencias. Y eso para mí fue muy importante, me cambió la perspectiva de hacia dónde puedo llegar con mi música y con mis letras. Y Arderán, creo que es todo lo contrario, es como el apego máximo a mi propia interioridad, a estar dentro de ese universo tan personal y atrapado de uno mismo. Es una canción que yo la veo como una canción final después de muchas líneas de canciones bien introspectivas y melancólicas que escribí en un periodo de tiempo. Arderán fue como lo último que me quise sacar respecto como a un desamor muy fuerte, como el último aliento, ¿no? De hecho, la canción parte diciendo, tanto me acuerdo de ti más de lo que me esperaba, literalmente como, y sigo pensando en esto, ¿no? Y fue lindo porque me di el permiso como de, ya, voy a seguir hablando de esto y voy a sacar esto. La saqué en clave de samba argentina, y yo escucho mucho folclore argentino, muchísimo. Soy muy fan del Cuchi Leguizamón, en fin, del Negro Aguirre, de hoy en día, de Falú, de Juan Quintero. Para mí la baguala, la samba son cosas con las que conecto mucho, se escuchaba mucho en mi casa. Y creo que por eso mismo, para mí la introspección y la melancolía me llevan como a la samba inmediatamente, no sé por qué.
Para mí, claro, son dos polos, ¿no? La extroversión y la introspección. Octubre y Arderán. ¿Cuáles son los proyectos más inmediatos, más allá de esta situación puntual de que estás presentando tu canción Octubre? Tengo un disco que es mi tercer disco de estudio y ahora es como el quinto después de la pandemia porque publiqué 2 discos entre medio que no los vi venir. Pero ese disco que ya está listo desde el verano pasado, voy a empezar a soltarlo desde ahora. En enero se viene un nuevo sencillo con una colaboración mexicana. Ya pronto, como a través de las redes sociales, voy a estar hablando de eso. Y para mí el 2021, que no tengo idea de lo que depara, pero voy a lanzarme como a soltar estas canciones que ya están a punto de convertirse como en antiguas para mí. Así que quiero ya como empezar a compartirla y que tengan su vida propia. El 2021 va a ser un disco que he estado preparando con mucho tiempo y digiriéndolo muy de a poco, así que me tiene muy entusiasmado. Van a ser canciones que van a tener la coherencia de Octubre o va a ser más variada la propuesta? Hay algo de variado, pero hay una coherencia musical fuerte con Octubre. Es un disco con una pulsión más energizante que los anteriores. Si antes estaba tan adentro y tan introspectivo, ahora hay más juego entre lo orgánico y lo electrónico, más hacia afuera también en las temáticas, un poco más up-tempo, diría. Eh, es un disco que me va a permitir quizás el día en que vuelvan los festivales, si es que vuelven, como estar ahí como más festivalero y menos de teatro, menos introspectivo. Eso me tiene muy entusiasmado. Benjamín, te agradezco mucho el tiempo que nos brindaste para conocerte y bueno, y entender un poco más desde otra óptica lo que ha pasado y lo que pasa en tu país después de lo sucedido en octubre del 2019. Muchísimas gracias, Benjamín. Marcelo, gracias a ti, un placer conversar contigo y aquí estamos siempre para poder charlar de música. Muchas gracias. Un abrazo gigante, Benjamín. Abrazo grande, saludos trascendidos.